Luis Shalom, bienvenido y gracias por estar nuevamente junto a nosotros y permitirnos conversar. Siempre un placer estar contigo, Roxana. Gracias. Y bueno, hablamos por supuesto de estas órdenes de arresto que la Corte Penal Internacional dictó contra el primer ministro Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, y esta calificación que hacen de las acciones israelíes como delitos, crímenes de guerra, delitos intencionales, además intencionados, algo que en Israel fue interpretado casi por la gran mayoría como un libelo antisemita. ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo analiza? Bueno, creo que es un libelo antisemita, por lo menos en sus consecuencias. Si es en sus intenciones, bueno, vamos a hacer algo que la Corte no le dio a Israel, que es el beneficio de la duda. Pero obviamente acá hay la decisión de la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, tiene muchos baches y muchos problemas. Por ejemplo, ¿cómo definen ellos qué es un crimen de guerra? Cómo ellos han demostrado de que Israel realmente eh, hambrió a la población en forma intencional. Ujú. Cómo demuestran, hablaron de asesinato, de que Israel asesinaba intencionalmente. Persecución y asesinato, sí. Persecución, ¿a quién? Exactamente. Bueno, ahora, estos suenan como libelos, suenan como acusaciones propagandísticas. Porque ¿dónde está la evidencia? Y porque justamente lo que ellos escucharon fueron testimonios o de gazatíes que no sabemos bajo qué circunstancias ellos dieron su testimonio, quizá ellos hayan sido de alguna forma eh, controlados, ¿verdad? Esto es lo que tú tienes que decir. Y por otro lado, también tenemos organizaciones no gubernamentales que seguramente testificaron y testificaron en la forma sesgada que ellas siempre lo hicieron. Recordemos, estas organizaciones no gubernamentales fueron muy activas durante la conferencia de Durban en el año 2001. Ellos son parte de este frente de ataque para delegitimizar al Estado de Israel. Y por otro lado, a Israel no se le dio la oportunidad de presentar su propia evidencia. Ujú. Y lo peor del caso es que lo peor del caso es que esto es una guerra y como que no se distingue entre una inquisición, lo que llamamos una persecución, asesinato o genocidio y una guerra legítima. Y esto fue Casi una como guerra si no hubiera legítima. combates, como si una Como si sola no hubiera parte estuviera combates o como si no disparando. hubiese habido provocación por parte de los palestinos, de Hamas en este caso. Entonces, obviamente es algo totalmente injusto y por eso te digo más, a mí lo que más me duele de todo esto, Roxana, no es alguien como Harim Khan, no es alguien como la corte, nadie esperaba nada de esa corte. Como decís tú, hay un antisemitismo estructural ahí, sino el hecho de que tantos países occidentales, o por lo menos Inglaterra, Francia, la Canadá de Trudeau, que enseguida le dieron su aval a la decisión de la Corte y no se fijaron, o por lo menos no ignoraron totalmente el procedimiento deficiente que tuvo esta Corte. Esto es lo que más me duele. O sea, acá no hay Ujú. solamente una... Sabemos qué es lo que sucede en el mundo musulmán, sabemos qué es lo que sucede en el mundo palestino. Acá, acá nos traicionaron los aliados de la OTAN, los aliados de la Unión Europea, que yo nunca creí que hayan sido realmente aliados. Pienso que Israel es más aliado de ellos que ellos de Israel. Esto es lo más doloroso de todo, Roxana, la traición del mundo occidental y cristiano. Esto no es una cuestión de musulmán. La rendición de alguien como Macron, que no solamente acá que le dio su aval a la decisión de la Corte Suprema, de la Corte Internacional Penal, sino también de que el mismo Macron que pidió un embargo total de armas a Israel. Ujú. O sea, Ujú. estamos hablando realmente, acá se cuestiona exactamente cuál es el valor de la OTAN, y te digo una cosa, por años yo me opuse a la hostilidad que Donald Trump manifestó frente a la OTAN. Hoy en día yo creo que estoy mucho más del lado de eso, y no solamente, no por la OTAN como cuerpo mismo, sino los miembros de la OTAN.
Los Ujú. miembros de la OTAN simplemente no son confiables. Ahora, los países firmantes del Estatuto de Roma, ¿tienen alternativa? ¿Hay algo que puedan hacer? Suponiendo que se pusieran del lado de Israel, ¿hay algo que puedan hacer? Y la segunda parte de la pregunta sería, ¿no los perjudica esto también a ellos? Yo creo que sí, lo que pasa es que ellos están firmados en el Estatuto de Roma, Ujú, Israel no, Estados Unidos no. Yo creo que esto los puede perjudicar y depende del tipo de sanciones que Trump esté dispuesto a imponer. Recordemos, eh, quisieron hacer algo parecido con Estados Unidos en Afganistán y Estados Unidos dijo yo voy a imponer sanciones y ahí se archivó el caso. Hay una ley en Estados Unidos que dice que el Poder Ejecutivo tiene la autoridad para imponer sanciones a la Corte en caso de que la Corte esté atacando o a Estados Unidos o a uno de sus aliados. Y creo que ujú, Biden hasta ahora se negó a hacerlo, pero yo creo que Biden sí lo va a hacer. Y la cuestión es que estas sanciones también tienen que afectar a países como Canadá y a países como Europa y países de Europa Occidental. Y esto es algo que ellos tienen que aprovechar porque realmente hoy en día la seguridad europea no puede existir sin Estados Unidos, no son autónomos. Y creo que Trump debería jugar esa carta y basado en las nominaciones que hizo Trump, como el secretario de Estado Marco Rubio, o sea, todavía no fue aprobado, el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, toda esa gente está de nuestro lado, está del lado de Israel, o sea que los países europeos se van a tener que poner las barbas en remojo. Claro que esto puede afectar a ellos también, porque mañana no sabemos si puede haber una guerra y si alguien manda a Inglaterra o a Francia. Recordemos, Francia también hizo violaciones muy serias cuando atacaron en Mali. En Mali ellos terminaron matando 19 civiles inocentes. Hubo también, obviamente, en todas las guerras hay civiles inocentes que mueran, ¿verdad? Pero ujú. acá la acusación contra Israel, de vuelta, es una acusación de hambriamiento intencional. Ellos saben perfectamente bien que eso no es correcto porque hubo ayuda humanitaria que llegó todo el tiempo, Roxana. Y que en realidad le sirvió, como dijo el general Eiland, le sirvió a Hamas para en realidad perpetuar la guerra, ¿verdad? Porque tenían más control de la población. El que controla la población en este momento de Gaza es Hamas y lo hace porque robaron la ayuda humanitaria, una ayuda Ujú, humanitaria que Israel permitió que entre por toneladas y millones de miles de toneladas. ujú. Entonces hay suficientes pruebas, pero no creo que esta Corte Internacional sea legítima. Y ahí es donde los países europeos están equivocados. ¿Por qué ellos apoyan la decisión de la Corte? Porque dicen que es la ley. La ley, como ellos apoyan la Corte en general como instituto, dicen las decisiones de la Corte son legítimas, pero el Claro, proceso no, no es no son legítimo. políticas. Lo que dicen es Claro, que las decisiones de la Corte no son políticas. ¿No son políticas? correcto. Son muy políticas y Joseph Borrell, en mi opinión, es un antisemita nato. No tengo otra, no tengo José Borrell, que es el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que es también español. No tengo la menor duda que él es un hombre que tiene hostilidad hacia Israel y si Israel no existiera, mejor todavía. Pero es parte también de una mentalidad europea. Recordemos lo que dijo aquel embajador francés en Gran Bretaña después del 11 de septiembre. Dijo, todas estas cosas pasan por ese país y hizo, o sea, y utilizó una expresión vulgar como Israel. Entonces esa es la opinión en Europa. En Europa es Israel nos está metiendo en problemas que de otra forma no tendríamos. Cuando en realidad ayer mismo vimos que después que Trudeau avaló la decisión de la Corte Internacional, tuvimos una manifestación violenta de gente pro-Palestina y pro-Hamas en Montreal. O sea, los europeos son cobardes y esa cobardía les va a costar su propia existencia. Y en este juego de poderes, en este tira y afloje de poderes entre Estados Unidos y Rusia, ¿los países europeos no se están equivocando de dónde se colocan? Totalmente se están equivocando. Ellos tienen un problema con Ucrania. Ellos no están interesados en que Rusia siga avasallando a Ucrania. Pero por el otro lado, ellos tiran a un aliado debajo del camión y todo esto lo mira Rusia y ellos se mueren de la risa. Y lo mismo China.
están jugando realmente el papel de los enemigos, pero no solamente de Rusia, también del radicalismo islámico, que lo tienen ellos bien metido dentro de Europa. ¿Verdad? Ya se tuvieron que medir con muchos ataques terroristas. Ujú. Y Ahora, en el fondo quizá, sí, perdón, adelante no, 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 Roxana, no. perdón. En el fondo quizás, Y en el fondo quizá ellos sí realmente piensen como este embajador que yo acabo de mencionar, que si Israel no existiera, ellos no tendrían ese problema. mm, Y y en en eso están de realidad no es acuerdo con los verdad. terroristas. Y por eso te digo, eso no es verdad desde el punto de vista empírico, porque ellos en realidad tienen un problema con Occidente en general, pese a que la gente que se recluta son inmigrantes árabes que se fueron a Occidente a vivir para tener una vida mejor y vienen a trasplantar, o sea, digamos, las sociedades retorcidas de donde vinieron. O sea, Europa tiene un problema, realmente no son aliados y creo que esto Trump lo entiende y creo que lo entiende en este momento todo el nuevo gabinete de Trump. Yo sé que yo estuve en tu programa y tuve mis dudas con respecto a Trump y todavía Mm, las tengo, pero no en esto, no en esto. mm. Eh, ¿Qué le parece que deberían hacer ahora Benjamin Netanyahu y el gobierno de Israel? ¿Cómo seguir adelante? ¿Esperar a Trump, tomar medidas por su lado? ¿Qué hacer ahora? Estás hablando de la negociación con respecto a los rehenes, ¿verdad? No, en realidad seguía hablando del tema de la Corte Internacional y Ah, las órdenes porque Netanyahu no puede salir de Israel, no puede participar más en la Asamblea General de la ONU, no puede hacer nada. O sea, y además bueno, puede estas participar en la órdenes, Asamblea de la ONU porque ¿cómo? puede participar en la Asamblea de la ONU porque puede volar a Estados Unidos. Sí, tiene sus Estados Unidos no riesgos. está firmado, no, No, el riesgo es que si tiene algún inconveniente por el camino no puede aterrizar en ningún lado y es un riesgo grande. correcto. Digamos, no es lo mejor que le puede pasar, por decirlo de mínima, estar con ese tipo de orden de arresto sobre su, digamos, esa espada de Damocles. Entonces, ¿cuál debería ser el próximo paso que dé el gobierno de Israel? Es una buena pregunta y no se me ocurre. Yo pienso que el próximo paso en este momento, pese a que la Corte es una payasada, yo pienso que no es una buena idea de legitimizarla totalmente a la Corte. Pienso que ellos deberían apelar y pedir la oportunidad de que ellos mismos presenten su propia evidencia o, como se habló antes, de que se haga su propia investigación. O sea, realmente hubo acá hubo casos de sistemático, presentar un informe completo de la ayuda humanitaria, cómo se dio la ayuda humanitaria, porque acordate, por ejemplo, una de las excusas es que Yoav Gallant al principio dijo, vamos a imponer un estado de sitio sobre Gaza, Ujú, no les vamos a sacar la electricidad y le vamos a sacar la comida. Dijo, pero eso realmente sucedió. Y si ujú. sucedió, ¿por cuánto tiempo sucedió? ¿Un día? No sé, no tengo idea. Y eso es Ah, lo que tiene que mostrar. O sea, que la gente hable y diga, incluso después del 11 de septiembre, las cosas que se dijeron dentro del gabinete y dentro de gente incluso del Congreso en Estados Unidos, nunca, se dijeron cosas también duras, pero nunca eso fue objeto para un juicio internacional. Mucha gente dice cosas, dicen, pero eso era ujú, interesante. O sea, cosas que dijo Gallant en las primeras horas después del ataque del 7 de octubre se vuelven en su contra. sí, Ahora, ¿por qué se vuelven en su contra? Porque Israel es un objetivo fácil. claro. Entonces, Israel debería hacer una investigación de qué tipo, incluso quizás con observadores internacionales, que es también una opción que se manejó. Totalmente, y esos observadores internacionales tienen que ser observadores imparciales y tienen que ser observadores realmente objetivos y que no tengan una historia de antisemitismo, ¿verdad? Pueden ser americanos, pueden ser, no sé, quizá algunos británicos, pese a que el gobierno de Gran Bretaña realmente su comportamiento deja mucho lo que desear. Puede ser, o puede ser una investigación interna con documentos y con documentación bien documentada, con evidencia bien documentada de que sí, efectivamente aquí hubo ayuda humanitaria, efectivamente aquí no hubo ni persecución ni asesinato a propósito,
de que los que murieron murieron por, como sucede en cualquier otra guerra. La cuestión es si esa corte es razonable. Yo creo que esa corte no es razonable, pero eso es algo que se puede mostrar en público. Tampoco las Naciones Unidas son razonables. Antonio Guterres es otro de los tantos antisemitas, como son muchos socialistas en Europa, Ujú. socialistas y socialdemócratas incluso. Entonces, no, incluso si Israel muestra la evidencia, la Corte quizá lo ignore y diga, no, esto no vale. Puede ser, pero por otro lado, Israel puede mostrarlo al público. Y si logra convencer a gran parte, por ejemplo, de los parlamentarios holandeses o de la opinión pública, quizá las órdenes de arresto no se cumplan. Y eso Mm. creo que es lo más importante, es persuadir a Holanda, a Bélgica, a Francia, a Italia, a Canadá, de que las órdenes de arresto no se cumplan. La Corte es la Corte. La Corte es corrupta, ¿verdad? Pero por lo menos tener un informe que se presente al público a decir, bueno, no hay, está bien, la Corte decidió esto, pero no hay justificación para arrestar a Netanyahu o a Gallant. Eso yo creo que ya sería una victoria. Pero se tiene que mover bien. Netanyahu no proyecta una imagen correcta y ese es un problema. Ya perdimos hace tiempo a los Abba Eban y a los Moshe Sharet, que les importaba la imagen que proyectaban. Netanyahu sigue proyectando una imagen que no logra ganar la confianza del mundo occidental en general. Una actitud es importante. Cómo uno maneja la diplomacia es importante. ¿Y cómo debería hacerlo? ¿Qué debería cambiar? Bueno, la actitud, ¿verdad? Pero Netanyahu parece una persona que excepto la palabra no, 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 y tiene una imagen de ser como una persona dura. Ojo, yo justifico muchas de sus políticas. Yo también creo que al enemigo hay que derrotarlo hasta el fin. Pero por otro lado, hemos llegado a un punto donde sí el enemigo está derrotado. No del todo, no del todo. Y lo vemos con Hezbollah que continúan los ataques en contra de las comunidades en Israel. Ujú. Pero por lo menos tratar de mostrar cierta buena voluntad en la negociación. Y Netanyahu no ha logrado cambiar la imagen de que él es parte responsable de que no haya una negociación. Yo siempre dije, Israel, los palestinos hasta ahora han dicho que no a todo, no solamente jamás, también la autoridad palestina ha dicho que no, que la carga quede sobre ellos. Cuando Israel proyecta una imagen de que está interesado en expandir los asentamientos en la Cisjordania, cuando nosotros proyectamos una imagen de que somos duros y que decimos que no, entonces ahí la gente empieza a decir, bueno, Israel también es igualmente culpable y empiezan a equiparar. Los palestinos, ellos mismos se disparan sobre su propia pierna. Ellos mismos cometen los errores. Lo dijo Bill Clinton en Michigan, un día antes de las elecciones. Dice, los palestinos no son víctimas, han rechazado todas las propuestas, me han traicionado a mí, dijo Mm. Bill Clinton. Y esto es lo que desde el punto de vista de lo que se llama la guerra de propaganda, la guerra política, esto es lo que Israel tiene que usar. Israel no tiene que ser el que muestre inflexibilidad. Los palestinos, ellos mismos se hacen su propia zancadilla. O sea, todo el tema de la imagen internacional, de la guerra diplomática y la guerra política ha sido un fracaso total porque hay también gente no calificada. Hay gente no calificada en el gobierno y Benjamín Netanyahu, con todo lo bien que habla inglés y todo lo elegante con que usa el inglés, incluso mejor que muchos americanos, no logró cambiar esa imagen. Parece un tirano. Siendo en realidad el líder del único país democrático de esta zona. Eso es lo que duele más. O sea, cuando nosotros cometemos ese tipo de errores. Mm. Totalmente, Roxana. Muy bien, profesor Luis Fleischmann, muchísimas gracias. Ha sido un gusto como siempre y será hasta la próxima. Muchas gracias, Roxana. Siempre a la Shalom. orden. Shalom.